Sí. Compartir pantalla, compartimos pantalla. Compartir. Buenas tardes. Vamos a platicar un rato sobre el cacao y los hongos, Theobroma y Theonanácatl. Theobroma, que es un nombre alternativo para el cacao, Theonanácatl, que también es un nombre prehispánico para los hongos que cooperan con el incremento de la percepción desde tiempos inmemoriales. Y vamos a comenzar. Mi nombre es José Ernesto Solís Gil y vamos a comentar como punto de partida la estructura celular de las semillas de cacao, que como es muy fácil de darnos cuenta, casi todas las semillas o todas las semillas contienen la información genética de alguna planta en específico en su totalidad. Las semillas, entonces, para contener la información genética de la totalidad de la planta que representan, están constituidos por lo que conocemos como células madre. Y estas células madre tienen una significación muy importante para que lo vamos a ver a continuación. Comencemos entonces con el asunto de las células madre. Actualmente hay mucha investigación acerca de ellas, ya que se considera que el uso de las células madre puede conducir a mejorar prácticamente cualquier problema de salud. De las células madres se han dividido, digamos, en células madres completas que tienen la capacidad de transformarse en cualquier tipo de célula. A esas se las llama células madre totales, omnipotentes o totipotentes. Después de esto empezamos a ver que hay otras células que también tienen la característica de producir una cierta variedad de células, las cuales se conocen como células madre pluripotentes. Y así poco a poco vemos que hay diferentes clasificaciones hasta las células madre unipotentes que se reproducen a sí mismas, idénticas a sí mismas. En el lado izquierdo observamos unas imágenes relacionadas con lo que es la transformación de nuestra voz o de un pulso en un campo electromagnético. Regresaremos sobre estas imágenes debido a que vamos a tratar o darles el tratamiento a las células como osciladores de alta frecuencia, osciladores electromagnéticos de alta frecuencia. Este concepto de la célula como osciladores electromagnéticos se los debemos a George Lakhovsky, que vive o nace por allá en 1870 y desarrolla a partir de su hipótesis o teoría de las células como osciladores electromagnéticos, desarrolla una serie de instrumentos y herramientas para comprobar que las oscilaciones electromagnéticas de las células, cuando se encuentran en sus niveles correctos, se encuentran también en estado de salud para el cuerpo. Y que es posible restablecer esos niveles correctos de oscilación electromagnética celular a través de diferentes herramientas que capten. Por una parte, se pueden captar las oscilaciones o las vibraciones cósmicas a través de antenas muy sencillas, o se puede usar un oscilador como el que él desarrolló utilizando unas bobinas de alta potencia, de alto voltaje de Tesla, como la que aparece en esta imagen. Conservemos entonces en mente la idea de que las células son esos osciladores electromagnéticos de ondas
cortas, con sus propiedades de autoinducción, resistencia y capacitancia, que son la base de la electrónica. A partir de esta idea, él fue demostrando de qué manera se podía, de qué manera, por un lado, las células que no se encontraban oscilando de manera correcta podían retornar mediante la resonancia con la presencia de ciertas frecuencias, podían retornar a su forma saludable de comportarse, y cómo la presencia de algunos microbios podía producir a su vez el cambio o la falla en la oscilación celular. De manera que a partir de él empezamos comienzan a desarrollarse herramientas y que él llama también antenas, las antenas para transmitir a las células y a sus núcleos las frecuencias correctas del funcionamiento. Aquí vemos precisamente este ADN, el que se encuentra vibrando y se encuentra a estas altas frecuencias. Entonces, de alguna forma, ¿sí?, se puede establecer las resonancias correctas nuevamente a nivel de los núcleos celulares y volver a cargar, digamos, las células como si se tratara de baterías para que continúen produciendo sus comportamientos energéticos saludables. A nivel de los núcleos, este comportamiento electromagnético lo podemos absorbe y emite luz, de manera que la conciencia y la vida que están presentes en las células se considera que corresponderían a pulsos coherentes de fotones que se irradian desde estos núcleos celulares. De la misma manera, podemos comenzar a platicar acerca de que este fenómeno radiante de fotones, o este fenómeno oscilatorio de nuestros núcleos y de nuestras células, están directamente relacionados a la formación de conciencia. Si consideramos que los reflejos de los fotones en los núcleos celulares permiten la percepción de la presencia de la luz, entonces podríamos comenzar a sospechar que la percepción de los reflejos de la luz fotónica emanada por nuestros núcleos celulares son la base estructural de la conciencia. Siguiendo con esta idea, para incorporar a la vida de esta oscilación electromagnética de alta frecuencia. Y vamos a agregar, y estamos agregando la idea de que junto con la vida está presente la conciencia como los reflejos de las emisiones fotónicas de las células. Así podemos describir la conciencia como un estado de alucinación, o un estado de sentimiento, o la sensación
o la percepción de la luz en diferentes frecuencias o en diferentes estados de condensación. Entonces, esto también nos da información acerca del origen de la conciencia como un fenómeno que va de adentro hacia afuera, es decir, desde los núcleos de las células hasta formar parte de las redes que se forman en todo nuestro cuerpo, de las redes celulares que se forman en todo nuestro cuerpo. Hay un trabajo muy interesante de un inglés llamado Jeremy Narby, que se titula La serpiente cósmica. Me parece interesante la parte en donde, a partir de la excitación celular que se obtiene en experiencias de ayahuasca y tabaco, resulta que esta alucinación o esta percepción de colores que se vive en estas ceremonias de ayahuasca permiten el acceso a conocimientos. Es decir, aparentemente, por un lado, se tienen ciertas visiones de colores o ciertas visiones serpentinas que parecen reflejar la estructura del ADN, y por otra parte, los curanderos y los chamanes del Amazonas han dado testimonio acerca de cómo estas experiencias de ayahuasca les enseñaron a ellos las propiedades curativas de muchas plantas. Es decir, que es a partir de de una práctica en donde nuestros núcleos celulares son excitados por el ayahuasca, por el DMT o por otros inductores de percepciones amplificadas, que nuestra conciencia nos da señales de cómo puede ser ampliada y cómo puede ser generada una mayor comprensión. Esto coincide también con muchas experiencias de sabios, magos, brujos, curanderos, cantadores, chamanes, que ven y sienten el conocimiento en esos estados excitados de sus sistemas nerviosos. Una idea, pues, que altera mucho de los conocimientos aceptados, en el sentido de que creemos que el conocimiento proviene de fuentes no internas, sino externas, que provienen obviamente del mundo externo. Bueno, entonces, con este conjunto de ideas podemos pensar ahora, ¿sí?, cómo este mundo radiante celular se acumula, digamos, en los tejidos, o se acumula en los conjuntos celulares que forman parte de la reproducción y crecimiento de la vida, hasta expresarse en la forma de flores, es decir, en las manifestaciones superiores de este mundo radiante, en donde podemos observar en la escala de nuestra percepción mayor el mundo radiante interno bajo la forma de flores. Así es que decimos que son la expresión alucinante de los núcleos pulsantes de luz interna. Y estas flores, además, son las que contienen también estos pulsos o estas energías radiantes que se van a transformar en las semillas que contienen la información y contienen la huella electromagnética que permite el desarrollo completo y total de las unidades de vida, en el caso de las plantas, y en nuestras células reproductivas, en el caso de los mamíferos o los seres humanos. Aquí podemos observar cómo el espectro de absorción y emisión fotónica a nivel atómico se usa para estudiar las características y las estructuras de los diferentes elementos, tanto de la Tierra como del cosmos, para estudiar las huellas electromagnéticas de la luz de las estrellas, para estudiar las huellas electromagnéticas de la luz de los diferentes elementos, y que esta es una herramienta que poco a poco venimos
manipulando, manejando y usando para profundizar y comprender los fenómenos de radiación fotónica, de radiación de luz, de radiación electromagnética y de alguna manera ir profundizando y comprendiendo mejor los patrones que determinan a nuestro ser. Entonces, podemos ver en símbolos antiguos posiblemente mensajes relacionados con lo que estamos platicando ahorita, como ver nacer a un ser o ver nacer la conciencia, ¿sí? Desde una serpiente o desde una serpiente doble o desde desde el ADN como una espiral helicoidal doble, que en este caso desde Kukulcán, Quetzalcóatl, se ve cómo surge la vida o surge la conciencia. Entonces, por un lado, hemos mencionado la presencia de estos centros nucleares de energía en las semillas, aplicados específicamente al cacao. Vamos a ver cuáles son los efectos que tienen esas semillas como portadores de energía que llega a nuestro cuerpo y que llega a nuestras células. Por otro lado, también hemos comentado los efectos que puede tener el ayahuasca como un estimulante de la conciencia y de la absorción o la obtención de conocimientos a través de estas experiencias internas. Hay efectos muy semejantes en el Teonanácat, en los hongos, que se tienen por las prácticas y los rituales y las ceremonias chamánicas en el México antiguo y en el México actual, que nos dan información de los mismos efectos para la formación y ampliación de la conciencia, de la presencia de las células, digamos, de las células madre que forman parte de estos diferentes elementos. Entonces, podemos empezar a mencionar que las células madre del cacao generan una excitación celular que nos lleva a percibir de cierta manera algunos aspectos de la realidad. Y estos aspectos de la realidad, en el caso del teobroma y el teonanácat, son una percepción gozosa, ¿sí?, de fractales serpentinos de colores que permiten romper con patrones que nos alejan de las percepciones completas de gozo. El cacao estimula el centro energético de sensibilidad ubicado en el corazón. Digamos que en un corazón abierto es un corazón que no tiene miedo a sentir. Un corazón cerrado es un corazón en donde el miedo induce la resistencia a la percepción. Así, de esa manera, estamos proponiendo que el cacao, por la experiencia vivida con el consumo y con los conocimientos ancestrales, al estimular el centro energético del corazón, permite la percepción y la sensación sin miedo, es decir, la percepción y la sensación de todo lo que sea posible sentir. Es decir, disuelve el miedo en el corazón, con lo que despierta estados de conciencia capaces de acciones, ¿sí?, más allá de lo concebible, y de acciones que son capaces de retar cualquier limitante, cualquier frontera, cualquier resistencia que se quiera oponer. Hablamos de sentir la totalidad
de sentir al espíritu, de sentir al universo, de sentir las energías cósmicas. Entonces, esta es la propiedad de las células del cacao, de los osciladores electromagnéticos de las células madre en el cacao, que de alguna manera cuando se consume ceremonialmente crean estas sensaciones de poder, de fuerza, de suavidad, de estados emotivos conocidos como manifestaciones amorosas de los seres. Lo vemos que por otro lado hay otros estimuladores, otros excitantes de la conciencia como los hongos, como el hemicelio, que despiertan la luz adormecida en los centros nucleares celulares, en donde se encuentran presentes el ADN o las hélices doble o las bobinas de ADN. Desde tiempos antiguos se asocia con la conciencia, con la percepción y el conocimiento, por ejemplo, a la manita muscaria, que es un hongo asociado con historias fantásticas, y en el caso de México, pues conocemos las antiguas ceremonias y modernas ceremonias de los hongos del Teonanácatl que llevaba a cabo, que se van a cabo en Oaxaca. En el caso de la vida, en el caso de la estructura de la vida, estamos muy poco conscientes muchas veces de la cantidad enorme, casi infinita, de células que forman parte de nuestro organismo y de la cantidad de energía acumulada en de una cantidad de energía inmensa acumulada en las células. Estamos hablando en el caso de los seres humanos de la presencia de 74 billones de células. Si cada una de las células es una unidad de energía y una pila, estamos hablando de energía suficiente para iluminar ciudades enteras durante periodos tan largos como años, con la energía contenida en uno solo de nuestros cuerpos. Lo mismo aplica, por ejemplo, en el caso de las estructuras micelares que viven en los suelos de los bosques, que a su vez interactúan con las raíces de las plantas y se convierten en verdaderos cerebros, en redes a través de las cuales se transporta información, pulsos y señales eléctricos que mantienen consciente a los árboles y a las plantas de los bosques de lo que sucede alrededor de ellos, de la presencia de nutrientes, de la existencia de nutrientes, de la ubicación de los nutrientes, incluso para mover hacia esos puntos las raíces de las plantas. No solamente convivimos en este fantástico mundo de osciladores electromagnéticos celulares. Si intentamos llegar, digamos, a los tamaños de las células, digamos, estamos hablando el mundo de las ¿cómo les vamos a poner? Vamos a ver. Pausa, como una pausa.
Muy bien, después de esta pausa podemos continuar y vamos a hablar del mundo nanométrico, del mundo más pequeño que se puede concebir a nivel de atómico. No que se puede conseguir, obviamente que podemos concebir mundos más pequeños, simplemente el nivel más pequeño concebible desde el punto de vista de los patrones de medida con lo que contamos actualmente. Entonces, las células en el nivel nanométrico forman estas cadenas helicoidables dobles que a su vez después forman collares de histonas que son como la formación de pulsos, estos pulsos que se forman además creando unas bobinas que se forman, que generan unas especies como de resortes que se mueven también creando vibraciones complementarias y que terminan creando los cromosomas, en donde el número de células que contienen las claves genéticas de los seres, digamos, diploides de células dobles, se estructuran como cromosomas que en su momento, a través de las fuerzas de repulsión, se multiplicarán, se dividirán y formarán nuevas células. Cada una de las células a través de los cromosomas posee el doble de las células con el objeto de que se puedan ir transmitiendo de generación a generación a nuevas generaciones de células. No olvidemos que, pues, estas claves genéticas o estos genomas que contienen la información para sintetizar los aminoácidos que constituyen nuestras proteínas, luego se van especializando en tipos de células, pero de alguna manera a nivel de los núcleos celulares, el contenido, digamos, el potencial, la huella magnética de las células madre está ahí presente. Vamos entonces a continuar esta parte de aquí. Las cantidades inmensas de células que nos configuran se encuentran además complementadas por 10 veces más células de microbios que habitan dentro de nosotros. Es decir, estamos hablando de 70 billones de células humanas acompañadas por 700 billones de células de microorganismos que constituyen el microbioma interno, sin contar que en el campo inmediato alrededor de nosotros estamos al mismo tiempo completamente rodeados de hongos, bacterias y microorganismos. Es decir, somos una nube celular contenida en una nube celular que a su vez está rodeada por otra nube celular que a su vez se encuentran vibrando de manera armónica, de manera coherente entre sí, creando nuestras vidas, sosteniendo nuestras vidas, creando nuestra conciencia y alimentando nuestra conciencia. Esto es digamos, un mundo inmenso que casi resulta inexplicable el cómo es posible que podamos ver o que nos podamos mover en este inmenso mundo lleno de micromundos. En el ámbito, digamos, de la percepción superior, donde este mundo de billones de células vibrantes resultan no perceptibles o resultan en buena medida invisibles y además tampoco las alcanzamos a escuchar, es conveniente tomar en cuenta que hay una herramienta de resistencia que nosotros usamos de manera constante.
Esta herramienta de resistencia consiste en una emoción que se ha desarrollado desde nuestra infancia, que es el miedo al sufrimiento, el sentimiento del miedo al sufrimiento, que se ha convertido en una herramienta también tanto de defensa como de bloqueo del sentir, como de bloqueo de percibir. Cuando decimos o cuando nos damos cuenta de que hay un miedo y hay una resistencia a la repetición del sufrimiento, lo que estamos diciendo es que no queremos volver a sentir eso. Y eso es precisamente un bloqueo en el campo del corazón, un bloqueo a volver a sentir. Ya he mencionado antes que ese miedo y esa resistencia a volver a sentir cierra nuestros corazones, y que el cacao es esa semilla, esa energía, esos alcaloides del teobroma que ayudan a abrir nuestros corazones, que sirven de apoyo a perder el miedo a sentir, y que en la medida en que esto se hace presente, nuestra conciencia también se amplifica en la misma medida de la amplificación de nuestra capacidad de sentir. Esta es el campo, digamos, de la incondicionalidad, del amor incondicional, del sentir incondicional, de la gratitud incondicional, de la libertad de las obsesiones, de la capacidad de sentirse en la siendo inmensos en la inmensidad del cosmos, en donde nada es posible que te falte, porque todo está a tu alcance. Y dado que no es posible que nada te falte y todo está a tu alcance, todo miedo desaparece de manera automática y podemos viajar en las alas del espíritu, o podemos viajar en la libertad de la percepción. El viaje de la conciencia es algo de lo que hemos recibido información desde tiempos inmemoriales por seres que eran libres del miedo. El viaje del espíritu, el viaje de las almas, el viaje interestelar de la conciencia, el viaje a la percepción de la totalidad. Este viaje del cual hemos tenido diferentes, el viaje por el mundo de los muertos, el viaje por otras dimensiones, todo esto que de alguna manera recibimos a través de las experiencias místicas y religiosas, y que hoy forman parte de la ciencia ficción, que hoy forman parte de las películas de Marvel, si bien nos recuerdan esta capacidad, también la oponemos o se nos pone como algo increíble, como algo que no está realmente a nuestro alcance. Y creo que si bien por un lado nos sirven como recordatorios las maneras de presentarlos por la ciencia ficción, también esto no colabora en el sentido de darnos herramientas para intentar experimentar en nosotros mismos estos poderes y estas capacidades de nuestra conciencia, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Desde la antigüedad hemos recibido información de viajes en el ensueño, hemos escuchado y leído historias sobre viajes chamánicos, sobre los viajes de yogis, de las existencias de las vivanas y de las naves de los dioses, desdoblamientos, sueños proféticos que se narran en la Biblia, sanaciones a distancia, sanaciones milagrosas. Y poco hemos logrado avanzar, digamos, en el campo de los cuerpos electromagnéticos y sutiles.
Digo poco en el sentido de que es mucho lo que nos falta, pero es fácil captar cómo el día de hoy podemos transformar la materia de nuestra voz y el sonido de nuestra voz, lo podemos transformar a campos electromagnéticos, lo podemos montar podemos montar la señal eléctrica de nuestra voz en una frecuencia elevada y esa moverla a antenas que a su vez la montan en, en, en ondas más veloces y nuestra voz puede recorrer prácticamente en instantes el mundo y el espacio y ser tomada por antenas que la vuelven a reconvertir a su forma física y a su forma perceptible sencilla. Entonces, esto no es algo sencillo, esto no es algo simple y esto no es poco. Y esto que podemos hacer de manera simple gracias a los avances de la electrónica con nuestra voz, con datos, con información y con imágenes, es el equivalente a lo que desde tiempos antiguos, utilizando sistemas muy parecidos, se utilizaban para hacer los ensueños, las profecías, los viajes chamánicos. En la actualidad podemos encontrar un grupo de personas y de investigadores que trabajan de manera que estas capacidades de movernos electromagnéticamente a grandes distancias y luego restablecer y de regenerar las señales emitidas originalmente a sus formas iniciales en la Fundación Keshe. El doctor Keshe ha estado desarrollando junto con otro grupo de personas las naves que permiten que nos podamos mover de manera completa, ¿sí? O a través de nuestra conciencia a diferentes lugares dentro del planeta Tierra y fuera dentro de nuestro planeta. Esto es como estamos presenciando el inicio de nuevos tiempos, estamos asistiendo a transformaciones cada vez más profundas del conocimiento humano, sobre todo en el territorio de lo que son las estructuras sutiles de la conciencia, las estructuras sutiles de la vida, las estructuras sutiles de lo que conocemos como materia. Y en ese sentido es importante que no perdamos de vista que la parte material de la vida, digamos que es la célula con la materia condensada, es una antena vibrante, es un oscilador electromagnético en donde la vida se encuentra grabada en las estructuras de estas oscilaciones que hoy en día podemos capturar la huella magnética de esas oscilaciones, la podemos trasladar, la podemos reproducir y podemos estas oscilaciones de la vida, de las estructuras sanas que están presentes en las células de nuestros cuerpos, en las células de las semillas de las plantas, en las células madre, que podemos tomar las huellas magnéticas vibratorias de ellas, las podemos transformar, transportar, capturar y luego utilizar como inductoras para generar nuevas células madre que nos den las vibraciones de salud, que nos den las estructuras sanas, perfectas de nuestros cuerpos. Esto anuncia un nuevo tipo de medicina electromagnética, esto anuncia estados de salud perfecta, esto anuncia nuevos periodos de vida muy largos para todos los seres humanos y los seres vivos en general con los que nosotros tenemos estas relaciones de armónicas. Y además de eso implica nuevos estados de conciencia que no se encuentran basados o fundamentados o enraizados en experiencias de miedo o experiencias de resistencias que desarticulan
o hacen que estos osciladores electromagnéticos celulares a través de la resistencia lo dejen de hacer y se deterioren hasta causar la muerte. Entonces, más vida, más conciencia, más salud, ¿sí? Son, digamos, parte de los elementos que hoy se abren ante nosotros en esta época del uso de los comportamientos y estructuras sutiles de la vida. Y como un elemento adicional a esto que hasta parecería que estamos hablando de inmortalidad en el sentido de que se pueden rehacer y reestructurar los patrones vibratorios de la vida de manera consciente y voluntaria, también las herramientas con las cuales se nutre la energía de estas células dejarán de ser las herramientas físicas y podremos también tener acceso a la recarga de nuestras pilas celulares directamente a través de la energía cósmica. De manera que podemos prever que el fin del miedo conduce al fin del hambre, conduce al fin de las enfermedades, conduce al fin de la muerte tal y como la conocemos en nuestros días, con otros elementos, digamos, de la historia humana de los últimos 6.000 años, que son el fin de la pobreza, el deterioro del medio ambiente, el fin de los sistemas productivos industriales como los conocemos. Por supuesto, la guerra y la violencia basadas en el miedo no tendrían ninguna presencia posible entre nosotros. Las separaciones de los países y todos estos elementos que forman parte de las estructuras resistivas del miedo, pues llegan a su fin y afortunadamente estamos nosotros siendo testigos y participando en esa nueva era de el retorno de los seres sutiles, del retorno de la tecnología, ¿sí? De las fuerzas sutiles que si bien han estado presentes siempre, es hasta ahora que nuestra conciencia y nuestros conocimientos y nuestro grado evolutivo nos permiten volver a trabajar con ellas. Muchas gracias por su paciencia. Muchas disculpas anticipadas por la gran cantidad de ideas que todas ellas sin duda alguna requieren mucho desarrollo, más profundidad. Es solamente un toque, digamos, electromagnético, suave, inicial, con lo cual podemos comenzar a platicar y a explorar. Gracias.